Bueno, ¿qué es el crowdfunding? Yo no sé si ya, muchos de vosotros supongo que ya sabréis lo que es, algunos supongo que habréis hecho alguna campaña con crowdfunding, pero si no, dejarme que haga una pequeña recopilación. Como siempre, el crowdfunding es una de las formas de financiación alternativas más usadas en los últimos 10 años y que consiste en, a través de una campaña en Internet, la recaudación de aportaciones privadas para la obtención del importe total a la hora de la realización de un proyecto que tiene que tener normalmente, en el caso, un fondo común, ¿no? Al menos a nosotros en Goteo nos gusta mucho hablar de ese fondo común o de ese proyecto común, ¿vale? Que son escalables, es decir, que puedes tener campañas tanto de manera local como de manera muy grande, nacional, y que normalmente lo hacemos a través de Internet. ¿De acuerdo? ¿Qué hacemos con esto? Bueno, lo que estamos haciendo y según nuestra manera de ver el crowdfunding, lo que estás haciendo es la de pedir apoyo a tu comunidad para poder lanzar tu proyecto de manera que, además de irte a un banco y solicitar un crédito, lo que estás haciendo es adelantar con tu comunidad ese financiamiento y esa solidez, ¿no? Para que te ayuden y formen parte de tu crecimiento a la hora del el inicio de ese proyecto o del inicio de un proyecto específico dentro de una empresa o una actitud que ya funciona. Es decir, porque muchas veces también nos centramos en proyectos que nacen de cero y que se rellenan con crowdfunding, pero también tenemos muchísimos casos de entidades que ya están funcionando y que lo que quieren hacer es un proyecto muy específico y ese proyecto específico es el que quieren lanzar a través del crowdfunding. ¿Vale? En Fundación Platonic, antes Fundación Goteo, el funcionamiento del flujo del dinero es muy simple, ¿de acuerdo? El dinero entra en forma de donaciones a la fundación, ¿de acuerdo? Que una vez haya pasado el proyecto, el plan, el tránsito de viabilidad y por lo tanto se haya decidido que ese proyecto es un proyecto viable, que ha conseguido el mínimo y que por lo tanto va a poder tener esta transferencia monetaria del dinero que ha obtenido, se le es transferido como una ayuda económica. ¿De acuerdo? Esto es importante que quede claro porque nos ayuda en dos aspectos. El primer aspecto es que en el ámbito de la campaña, pues la Fundación Platonic tiene carácter de fundación sin ánimo de lucro y por lo tanto también es beneficiaria de la Ley 49 de 2002 de Ley de Mecenazgo y por lo tanto todas las donaciones que se hagan dentro de la fundación tienen su deducción o desgravación fiscal en la renta o en el IS para poder ser deducidas por parte de los donantes. Lo que eso supone, sin lugar a dudas, una muy buena manera de captar donaciones para vuestro proyecto o captar dinero para vuestro proyecto y aparte también una muy buena manera para que los donantes se sientan atraídos para poder donar, ¿no? Porque al final, fin y al cabo, estamos en una situación que la ley de mecenazgo ha mejorado muchísimo, en el cual por cada 100 euros que puedas dar, el 85% puede ser deducido, ¿no? Está un límite. Es a partir de 200 y está un límite, creo que es de 600 800 euros. Ha habido cambios este año en la normativa. El segundo apartado también es importante y es a tener en cuenta el dinero que vais a recibir. Lo vais a recibir en forma de ayuda económica para la realización de ese proyecto en concreto. Esto tiene implicaciones legales, en el sentido en que cuando vuestra campaña sea efectiva, se abrirá un periodo para que nos podáis aportar la documentación pertinente y firmaremos un contrato de ayuda económica, en el cual la donación que os han llegado se es transmitida a vosotros en concepto de la realización y ejecución de ese proyecto y por lo tanto es un contrato entre la fundación y el impulsor o vosotros en este caso, en el que se establecen los derechos y deberes de esta ejecución del proyecto durante un año normalmente, pues y con posibilidad de ampliación. ¿Vale? Eso también tiene repercusión a la hora de cómo establecemos el dinero que os entra. Es decir, no entra directamente en vuestra cuenta corriente, sino que el monto queda a través de nuestra cuenta bancaria y después se transmite una vez hayáis alcanzado el mínimo, que el proyecto sea viable y por lo tanto podáis tener esa transferencia del dinero teniendo esta finalización de campaña. Sigo, ¿vale?
Yo siempre digo lo mismo y creo que es importante resaltarlo. De hecho, hace escasamente un par de semanas estuve en el foro de emprendimiento y discapacidad y hablábamos un poco también de lo mismo, que es que muchísimas veces pensamos en el crowdfunding como única opción posible o pensamos con el banco como la única opción posible para hacer nuestra financiación a la hora de lanzar un proyecto o a la hora de lanzar nuestra empresa o entidad. Mm, todo es compatible. Lo que tenemos que ver es cuál es nuestro impacto y cuáles son nuestros objetivos a corto, medio y largo plazo. ¿Qué quiero decir con esto? Pensad, por ejemplo, que yo ya soy una entidad o soy una empresa que ya me he constituido, hace 3 años o más que estoy en movimiento, tengo cierta solidez, pero quiero lanzar un producto nuevo o un servicio nuevo y quiero ver cómo se testea. El crowdfunding puede ser una muy buena oportunidad en vez de utilizar bancos tradicionales, ¿no? Otro ejemplo que podríamos poner sería el de quiero lanzar una empresa nueva o quiero lanzar una entidad nueva y no tengo fondos suficientes, voy al banco, el banco me considera que aún estoy en un factor de riesgo, soy muy emergente, pues la campaña de crowdfunding me puede ayudar a crear esa parte piloto y hacer la ejecución inicial del primer año, afianzar mis primeros clientes o comunidad y una vez con esa solidez poder ir al banco y enseñar que soy capaz de llevarlo a cabo y por lo tanto pedir el crédito de lo, de lo que me falte, ¿no? ¿Qué deciros? Que es importante que penséis qué queréis hacer con el crowdfunding, cuál es el límite del crowdfunding que podéis establecer y y si va a ser posible compatibilizarlo con otras herramientas o no, dependiendo del objetivo que tengáis. No os cerréis muchísimas veces al crowdfunding con un todo o nada, porque es verdad que el crowdfunding, y veremos más adelante cuando estemos hablando de lo que es el proceso de campaña y el plan de comunicación, a veces se hace farrugoso. Y cuando tenemos el peso de que le estamos metiendo un todo a nada, necesito 100.000 euros y si no llego a los 100.000 euros no voy a poder seguir adelante con mi proyecto, puede generar cierto estrés. En estos casos yo siempre os preguntaré, mm, ¿hasta dónde puedes llegar con el mínimo que tengas establecido? ¿No? Es decir, eh, para hacer tu presupuesto, ¿cuál es tu comunidad sólida? ¿Cuál sabes cuánta gente te va a apoyar sí o sí? Por lo tanto, ese es tu mínimo seguro de crowdfunding. ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde quieres llegar tu esfuerzo comunicativo y de captación? Y a partir de ahí determinar si te es suficiente el crowdfunding o necesitamos hacer dobles vías o dobles campañas o si que es necesario a lo mejor buscar estrategias de financiación que a lo mejor sean más complejas, ¿no? Para poder llevar tu proyecto adelante. Venga, ¿cómo funciona el sistema de crowdfunding? ¿Cómo funciona el sistema en goteo? El sistema de crowdfunding en goteo funciona normalmente a base de dos periodos, ¿de acuerdo? De campaña. El primero, que son 40 días, que es el del todo o nada, donde hay que llegar al 100% del objetivo, si no se, del objetivo mínimo en este caso, que es el mínimo que hayas establecido en tu presupuesto en el formulario. Si no se consigue los fondos recaudados, se devuelven todas las donaciones, queda el proyecto como no exitoso y por lo tanto hay una retroacción de todo el dinero que se ha dado directamente al bolsillo de los donantes. ¿De acuerdo? Y tienes 40 días de campaña máxima en el cual nosotros siempre te decimos que es donde tenés el empujón más grande. ¿De acuerdo? En la primera semana de campaña, si es donde vas a encontrar la acción de recaudación de fondos más alta.
¿vale? Entonces, si la primera semana te va a ir bien y le pones mucha energía, es muy probable que el resto de la campaña te funcione. También, importante, hacer todo o nada. Hay que ser realistas con el budgeting que tenemos, con ese presupuesto que vamos a manejar. No hay que establecer mínimos que sean factibles de asolir en 40 días, según la tipología del proyecto. Una vez pasados estos 40 días y hubiendo superado el mínimo, pasaríamos a lo que es la segunda fase, que es la fase del a por el óptimo. Esta a por el óptimo, em, también es importante que nos quede claro que aunque pues, nosotros pongamos un presupuesto máximo, que es nuestro ideal, eso no es un tope por arriba, ¿de acuerdo? Tenemos un límite por abajo, es decir, cuál es mi mínimo indispensable, que nos marcará la validez del proyecto, pero no tenemos un límite por arriba. Nosotros ponemos el óptimo, cuál es mi presupuesto óptimo, porque os pedimos que hagáis el esfuerzo de eh, determinar exactamente los importes y los conceptos que formarán parte de la ejecución de ese proyecto, que de ese esquema o de esa arquitectura financiera que tenéis de proyecto seáis capaces de determinar cuál es la estructura sólida que es, o sea, que es indispensable para la ejecución del proyecto, que va a formar parte de ese mínimo y que después penséis a lo grande. Si tuviera, ¿cuál es mi máximo de dinero que necesito para que este proyecto sea perfecto, ideal, tenga todas las características que yo quiero, pueda llevarlo adelante sin problemas? Y una vez hayamos pasado por ese mínimo, la idea es trabajar hasta llegar a ese tope, a ese máximo. Pero si se supera ese tope durante los 40 días de final de campaña del óptimo, no hay ningún problema. Tenemos campañas que han llegado a tener un éxito del 200% por encima del óptimo. Es decir, que han duplicado y triplicado lo que ellos esperaban que que necesitaban para que el proyecto fuera perfecto. ¿De acuerdo? Es solamente una vara de medir para que nos ayude a determinar cuáles son nuestras necesidades principales y cuáles son nuestros deseos principales también. ¿De acuerdo? Voy a hacer un alto en el camino para hablar porque ahora vamos a hablar de recompensas, para hablar de tipologías de crowdfunding. ¿De acuerdo? Em, Porque muchos de vuestros proyectos habréis oído hablar de crowdfunding y se os mezclarán conceptos y no entendemos muy bien. Bueno, principalmente la normativa europea establece cuatro tipos de crowdfunding, ¿vale? De financiación alternativa. Tenemos el de préstamo, el de equidad, el de recompensas y el de donación. ¿De acuerdo? En este caso, en español, cuando los traducimos, son solidarios de recompensa de préstamo o inversión. Dependerá mucho de la tipología también de proyectos que tengáis, el acercaros más a una fórmula o a otra fórmula. Para poder entenderlo, podremos dividirlos en dos grandes bloques. El primer bloque sería el de donativos, en el que trabajamos goteo y en el que encontramos tanto los que son crowdfunding puramente solidarios como los como crowdfunding de recompensa, donde se sitúa nuestra plataforma. La diferencia entre unos y otros en este sentido es que los solidarios son en donaciones puras, sin nada a cambio. Mientras que en la parte de recompensas, los impulsores ofrecen una recompensa que, muy importante, no tiene valor de mercado a la donación, o sea, no es una respuesta a valor de mercado de la donación dada a ese donante para agradecerle la confianza y la participación y el apoyo. Perdonad. ¿Con esto qué quiero decir? Quiere decir que tenemos que tener en cuenta, y esto sí que es importante porque nos difiere muchísimo de otras plataformas que podemos encontrar de crowdfunding que no tienen ánimo de lucro o que tienen ánimo de lucro en las últimas plataformas, es que para nuestro caso las preventas no pueden existir. Es decir, el crowdfunding no tiene que ser
tengo un servicio que quiero lanzar que vale 100. Entonces lo que le pido a las personas es que hagan una precompra de ese servicio, que se haga una preventa. Vendo, tú me das 100 y yo te doy un servicio que vale 100. ¿Sí? El crowdfunding por recompensa está basado en donaciones puras, en el que el impulsor agradece a través de un detalle que puede ser de menor valor o incluso de mayor valor, dependiendo de la intencionalidad, pero que no va a ser una preventa de un servicio ni un producto. ¿De acuerdo? Pues, y hablaremos ahora me focalizaré un poco más adelante en las recompensas, pero el típico ejemplo que yo odio personalmente, pero que es el ejemplificador, es el de yo te regalo una tote bag con mi branding para agradecerte que me estás dando 30 euros y que confías en mi proyecto. ¿De acuerdo? Pero no es el de compra mi CD y lo que haces es precomprar un CD que va a tener ese valor de mercado. ¿De acuerdo? Y después encontramos el otro bloque, el bloque, lo que yo hablo, el bloque más comercial, el bloque más mercantil, donde encontramos tanto los crowdfundings de préstamo como los crowdfundings de inversión. Em, esta tipología de crowdfunding en España tiene implementación, aunque no es la más famosa, pero en Europa está cogiendo muchísimo peso, especialmente el crowdfunding de inversión. Y yo os recomiendo que depende de la tipología de vuestro proyecto tirar adelante, os informéis bastante. Hay plataformas bastante potentes en el que, sobre todo cuando estamos hablando de arrancar empresas, SLs, tienes una muy buena idea. Por ejemplo, en el caso de la hamburguesería Vicio, que es bastante famosa, se ha hecho a través de crowdfunding de inversión, ¿no? Y ahí la verdad es que si tu proyecto va mucho más encaminado hacia ese sector, ¿no? Un sector mucho más empresarial, yo siempre recomiendo que le peguéis un vistazo, incluso os podemos recomendar plataformas que son pues afines a nosotros o incluso que son primas hermanas, ¿no? Y que hemos trabajado varios con ellos, porque va a ser mucho más interesante buscar Angel Capital o crowdfunding de inversiones que el crowdfunding de recompensas. ¿Por qué digo esto? Y sé que es tirarme piedras sobre el tejado, pero em, lo hemos visto mil veces. Y el crowdfunding de recompensas trabaja muchísimo en el ámbito de impacto social, o al menos en Goteo trabajamos mucho dentro de ese espacio. Entonces, dentro de nuestra plataforma veréis mucho campañas que vienen desde colectivos, desde entidades, de la economía social especialmente, y después también pues trabajamos muchísimo en lo que es investigación, research, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? Este tipo de proyectos pueden ser muy grandes. Hemos tenido campañas muy, muy grandes. De hecho, este año hemos tenido un par de campañas de hasta 500.000 euros y ahora vamos a lanzar lo más seguro otra antes de que acabe el año. Pero son campañas muy especializadas. Nuestra gran mayoría son proyectos de tipo mediano, ¿de acuerdo? En que pueden rondar entre los 50.000 y los 250.000 máximo. De acuerdo que pues, pueden ser, pues, son proyectos como muy arrelados a, a creación, pues lo que te decía, ¿no? Pues de centros comunitarios o de actividades de la economía social o cooperativas, etcétera. Cuando estamos intentando lanzar una idea, un proyecto, un producto que vengan asociado dentro de un espacio mucho más mercantil, que es muy escalable y que fácilmente puede tener necesidades que puedan superar el millón, yo directamente, ya siempre te digo, estás buscando más alguien que venga a hacerte este importe de inversión, ese financial angel, ¿no? Que pueda ser alguien con un gran importe de inversión o de préstamo, más que buscar tu propia comunidad. Entonces sí que es verdad que yo, antes de lanzaros, hacer la campaña en Goteo o en una plataforma de crowdfunding de recompensas, siempre os digo, pensad muy bien cuánta comunidad tenéis, cuánto impacto social tenéis, cuánta escalabilidad tenéis. Es decir, cuál es vuestro objetivo real.
Vuestro objetivo real es el de crear, y voy a vicio otra vez, ¿no? Es el de tenéis una idea genial que en 2 años puede cubrir cada una de las ciudades más importantes de España, puedes tener un negocio de más de 20 millones de euros. Ostras, pues a lo mejor goteo o match funding de recompensa, o sea, el crowdfunding de recompensas no es para ti. Ve directamente a vender esa idea a un centro de inversión, ¿no? Porque vas a obtener el dinero y se va a adaptar muchísimo más a tu idea de negocio, ¿de acuerdo? Vale, costes del crowdfunding. Em, y aquí solamente hablaremos de Fundación Platonic y de la plataforma Goteo, porque es verdad que las comisiones aquí van a cambiar muchísimo dependiendo de la plataforma donde estéis, ¿vale? En nuestro caso, como somos una fundación sin ánimo de lucro, tenéis la comisión que se retiene del importe total no va a dividendos de nadie, sino que lo que hace es una reversión directamente en la plataforma. De hecho, esa comisión va directamente asociada al mantenimiento de nuestros asesores, de nuestros servidores y de nuestro host. Y de hecho ahora también en los próximos años va a ir dedicada exclusivamente a la renovación de la plataforma, en el cual estamos esperando que para finales de 2025 Goteo, ya que nos acercamos a nuestro 15 aniversario, va a tener un lavado de cara y la plataforma pues se rejuvenezca, se adapte un poco a los tiempos que tenemos. Entonces ese cúmulo de retención va ahí, ¿de acuerdo? Eh, como os digo, las comisiones pueden variar mucho dependiente de la plataforma. Nosotros ahora mismo estamos en un 6% de la recaptación. Es decir, del dinero que habéis obtenido en fase de campaña, Oteor se retiene un 6. Aquí hay un poco de, no de trick, pero sí que nosotros siempre cuando el asesor habla contigo a la hora de montar el formulario para preparar la campaña, siempre, siempre, siempre os vamos a decir lo mismo, que es no se trata de que la plataforma se quede con parte del dinero, se trata de que vosotros presupuestéis en vuestros importes de proyecto esa comisión para que no sea un impacto, ¿vale? Entonces, siempre tenerla en la mente. Es cuando hacéis un presupuesto, es decir, no solamente lo que yo necesito y a dónde voy a invertirlo, sino todos los gastos anexionados a ese proyecto, incluido pues el 6% de comisión de la plataforma de goteo y después también aproximadamente un 3% en comisiones bancarias, dependerá también si utilizáis PayPal o no. Ya sabéis que la apertura de PayPal os puede abrir fronteras, pero también las comisiones que acarrean plataformas de pago de este tipo son mucho más altas. Ah, introducirlas en vuestro presupuesto para que no supongan un gasto, aparte de estas dos tipologías. También comentaros que en el caso de goteo también tenemos la opción de poderos haceros asesorías premium o píldoras formativas personalizadas en el caso de vuestros proyectos con un coste que también lo que hacemos es repercutirlo en el proyecto, ¿vale? De tal manera que no tengáis que hacer vosotros el desembolso inicial, sino que se cobran una vez retenidas las campañas exitosas. ¿De acuerdo? Para esto solamente lo tenéis que preguntar al asesor y os explicaremos un poco más con detalle. Bueno, fases de la campaña. Vamos un poco al meollo. ¿Cómo se prepara una campaña de crowdfunding o cómo creemos desde Goteo que se prepara una campaña de crowdfunding? Pues para nosotros tiene cuatro grandes fases, ¿vale? La primera es la fase de planificación, en el sentido en el que eh, es muy importante que no os lancéis a hacer una campaña sin que hayáis tenido claramente las reuniones, las sesiones y las consideraciones necesarias de qué queréis, cómo lo queréis, cuándo se va a ejecutar, qué capacidad de comunidad tenéis, hasta dónde podemos llegar, quién se va a ocupar de cada rol, quién va a ser el responsable de comunicación, qué tipo de post vamos a hacer. Es muy importante esa planificación, porque al final el día a día de la campaña significa un esfuerzo y ya veremos que es un esfuerzo no tanto
mediático, sino que hay mucho trabajo también por detrás y por lo tanto el equipo tiene que quedar muy definido, ¿vale? Y cuál va a ser la táctica o la estrategia de recaptación de donaciones para obtener el máximo de apoyos, ¿vale? Una vez esta fase es completamente interna vuestra, por supuesto, pero nosotros os alentamos a que no abráis formulario sin haber al menos iniciado ese debate interno. Nosotros os podemos ayudar en fase de preparación o pre-campaña, que es la fase 2, pero es muy importante que la planificación ya la tengáis hecha o al menos bastante apuntalada. Vale, fase de preparación o pre-campaña. Nosotros siempre os decimos, para que crezca un buen árbol hay que tirar bastantes semillas, hay que regar bastante. ¿Cómo hacemos eso? Ir, sobre todo, con la estrategia previa que habéis tenido, contactar con las comunidades afines que os puedan aportar en vuestra campaña, os puedan ayudar a difundirla, empezar a hacer listados de donantes, grandes donantes que podáis contactar y que os van a marcar una diferencia. Incluso posibles matches privados que quieran participar dentro de la campaña, distribución de las tareas del equipo y, aunque aquí no está escrito, y yo pongo mucho, mucho, mucho énfasis, fundraising y comunicación. ¿Quién va a llevar el peso de todas las negociaciones y quién va a llevar el peso de todas las comunicaciones? Preparación de esas comunicaciones. Van a ser 80 días de intensidad. Tenéis que pensar también en esa fluctuación. Los que os decíamos, en la primera semana, que es donde hay más interés, cuál va a ser mi campaña, cómo hago el anzuelo, cómo va a ser esa presentación. En la fase final, a la primera fase donde estamos llegando al mínimo que necesitamos para la viabilidad, que es donde la campaña tiene que intensificarse en cuanto a comunicación si no habéis llegado todavía. La captación o el engagement con entidades de vuestro entorno, con administraciones de vuestro entorno, con grandes donantes. ¿Cómo hacemos esa comunicación de agradecimiento también a las donaciones que puedan ser importantes? ¿No? ¿Cómo mantenemos activa la comunidad? Y todo esto nos va a ayudar a que después, en la fase de campaña, ya tengamos la mayoría de posts o ya tengamos la mayoría de interacciones preparadas y de esta manera sea muchísimo más fácil nuestro trabajo de fundraising. Es decir, goteo funciona por donaciones a través de pasarela de banco TPV o de PayPal o de Stripe, dependiendo cómo lo queráis hacer. Pero cabe la posibilidad de hacer grandes donaciones a través de transferencias bancarias, ¿vale? Esto siempre se hará con conocimiento, con la ayuda de vuestro asesor. ¿Por qué decimos esto? Porque depende del proyecto que tengáis en manos, a lo mejor es importante o a lo mejor podéis ir a hacer pues una ronda de presentaciones con administraciones de la región o con la administración local o con las oficinas de desarrollo económico, ¿no? A lo mejor tenéis la posibilidad de tener un matcher privado importante, pues una empresa que quiera utilizar sus fondos RSC para ayudaros a tirar adelante vosotros con vuestro proyecto de impacto social. Y estamos hablando de cantidades grandes. Estas cantidades normalmente no funcionan solamente a través de la campaña publicitaria típica de redes sociales, sino que necesitan de alguien que emita ciertas conversaciones por detrás de presencialidad y pues deciros que también pues cabe la posibilidad de hacer esas transferencias bancarias. También importante recordar, el crowdfunding es online, pero la fase de captación no tiene por qué serlo. La posibilidad de que hagáis eventos presenciales sigue existiendo y que después nos hagáis la transferencia. Es verdad que este tipo de eventos lo que van a hacer es que sea imposible que estas personas obtengan el certificado de donación para poder hacer la retención y la deducción de la ley mecenazgo. Pero no siempre a todo el mundo le interesa. A veces
a realizar un evento a caja abierta o a caja de resistencia de 5, 10, 20 euros en que la gente no necesita ese certificado o no lo quiere, ¿no? Pero que sí que está dispuesta a ayudar, puede hacer que tengáis una cantidad que después os pueda alentar en la campaña de recaptación de fondos a nivel total, ¿no? En el recorrido. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, tenemos un colectivo que una de las recaptaciones más grandes fue en una fiesta de inauguración del local en el que sacaron más de 1.000 euros, ¿no? Entonces, a base de, bueno, pues eso, lo típico que se hace en fiestas de inauguración, pues de vender cerveza y de poner un poco el local a disposición de su comunidad. Y mientras ellos trabajaban en donaciones individuales con recompensa más, ya más determinadas a 50 a 100 euros, ¿no? De cuota de socio, con recompensas tipo actividades. Este tipo de eventos lo que les hacían es obtener grandes cantidades de cash de muchísima gente que no tenía necesidad de tener ese tipo de donaciones. ¿De acuerdo? Pasaríamos con esto a la fase 3 que es la fase de campaña. En el cual, pues lo que hablábamos, ¿no? Aquí realmente lo importante es tener muy marcados los tiempos. Yo os diría que también muy analizados las personas, entidades que queréis contactar si queréis que os hagan, si queréis tener grandes donantes. Y si no, una campaña viva, importante de comunicación que os haga tener visitas y donaciones constantes durante todo lo que es la vida del proyecto en la plataforma. ¿Acuerdo? Sobre todo importante también el agradecer. El agradecer, el incluso te diría que cuando hablamos de recompensas, las recompensas no tienen que ser inmóviles, pueden cambiarse. Es decir, hemos agotado estas recompensas de 20 euros, pues ahora pasamos a abrir otras, porque eso también va a generar que a lo mejor haya donantes que dupliquen o tripliquen donaciones durante el transcurso total de la campaña. ¿Vale? Y después la fase de poscampaña, que no nos tenemos que olvidar. Lo que os decía de un principio. Las donaciones pasan por la fundación, pero después se distribuyen como una ayuda económica que tiene un impacto legal y que está sometida a un contrato. Em, es importante, yo os diría que cuatro cosas. La primera, mantener viva la comunidad, ya sea tanto dentro de la plataforma como fuera de la plataforma, ya sea a través de vuestras propias redes sociales o a través de el chat de la fundación en vuestro proyecto. La comunidad ha dado cierto dinero y la comunidad a lo mejor también tiene ciertas expectativas en cuanto a ese proyecto. No es muy importante que les vayáis comunicando cómo va esa ejecución, ¿no? Eh, hem- hemos, hemos obtenido ya el dinero, vamos a empezar ya la ejecución, hemos lanzado las primeras recompensas, las vais a recibir dentro de tal, hemos iniciado la ejecución del proyecto en esta fase. Mirad, chicos, las fotos de los primeros pasos del proyecto en marcha. Muchas gracias por hacer esto posible. Este tipo de comunicación lo que va a hacer es que va a mantener a esa comunidad que os ha ayudado a hacer ejecutable el proyecto que tenéis entre manos, a manteneros. Sobre todo si estamos hablando de cooperativas, si estamos hablando de entidades más de tipo de tránsito mercantil. La comunidad que os ayuda van a ser vuestros clientes de futuro. Van a ser esas primeras bocas que van a ir pasando la información, boca a oreja, de vuestros productos y vuestros servicios. Hay que mantener esa comunidad viva en ese sentido. ¿De acuerdo? Después, como os decía, el contrato es de un año para la ejecución del proyecto y el envío de las recompensas. ¿De acuerdo? Importante, enviar las recompensas. Y aquí voy a hacer un alto en el camino. Porque ahora ya pasaríamos a puntos clave, ¿vale? Déjame que mire. Es que no lo tengo en esta, pero bueno. Recompensas. Yo quiero que. Creo que siempre tengo el mismo speech. Soy un poco pesada con esto, perdonadme un poco.
¿vale? Pero es que es una de las conversaciones que con los asesores repetimos más a lo largo del año. Y es el hecho de que muchas de las campañas que tenemos se centran mucho en el típico merchandising de recompensa, ¿no? Lo que hablábamos antes. Esa tote bag, ese bolígrafo, esa libreta, que creo que todos tenemos en nuestra casa, ¿no? Si no una, al menos 20. Yo, antes de trabajar en Goteo, ya era usuaria y os puedo asegurar que tengo más de 10 tote bags de tela de diferentes campañas que he apoyado a lo largo del tiempo. Eso está bien. Pero creo que es importante que pensemos que la gente también está un poco saturada ya de esto. Entonces, hay la posibilidad de hacer muchas recompensas muy distintas que pueden tener un impacto mucho mayor al típico merchandising. ¿Y por qué digo eso? Lo digo porque uno, al hacer merchandising tenéis que tener en cuenta ese gasto, no solamente el gasto de producción, sino también el gasto de envío. Es verdad que a lo mejor si hacéis un proyecto muy local, no, ese envío es pequeño, pero si estáis haciendo una campaña nacional, el envío puede suponer envíos a Canarias, envíos a Baleares, envíos a diferentes puntas de España o de Europa, lo que pueden subir esos gastos, ¿vale? A la hora del presupuesto. Aparte de los de coste de producción. Nosotros siempre os diremos, pensad en recompensas no materiales. Las recompensas no materiales, pero emocionales, son muy vinculantes a la hora de hacer una campaña y ligan muchísimo a la comunidad, sobre todo aquella comunidad que tenéis más sólida, esa comunidad que ya tenéis afianzada desde un principio. Pues estamos hablando desde, para que pongamos poner ejemplos. Mira, yo siempre pongo un mismo ejemplo, que que yo soy de Baleares, yo estoy situada en Palma de Mallorca y hace unos años tuvimos una campaña de un cine en versión original que ahora se ha vuelto se ha convertido o una entidad, es una asociación ahora de amigos del cine, que son los que mantienen y ejecutan el cine en versión original de Palma de Mallorca, se llama Cinecittà. Las primeras recompensas, las más pequeñitas, siempre eran agradecimientos escritos. Pues desde em, poner tu nombre en la pared del hall de la entrada, pintado para que tú te puedas buscar, apadrinar una butaca y que puedan poner tu plaquita en una de las butacas que tenga tu nombre. Em, Después también podríamos pasar a entradas gratuitas o pases exclusivos para ciclos de cine, ¿no? Por ejemplo, hicieron un ciclo sobre Ingmar Bergman y tenían la gente que hacía que había donado tenía la exclusividad de venir a una charla con uno de los directores, ¿no? Y poder participar en un foro coloquio. Después, descuentos, ¿no? A la hora de participar y y etcétera. No sé, voy a hacer un paro en un momento, ¿eh? Perdonadme. Tranquila, Eva. También aprovechar si alguna quiere ir lanzando preguntas por chat o en un Perdón, ratito sí, abrimos micro sin problema. dale. Sí, Tranquila, Eva, que estás con una tos que todas estamos malas y sí, perdonadme, es que no, me da ataque tranquila, de tos y tranquila. me da miedo toser delante vuestro porque parece que me Estamos vaya. en confianza, no pasa nada. Después la grabación se hace en efectos. Tranquila. Perfecto. No, ya está, he ido a beber un poco de agua porque si no. eh, Avanzamos. No sé si tenéis preguntas hasta aquí, ¿no? Sigo adelante. Dale. Venga, Hola. Sí, perdón, yo tenía una pregunta, pero es que no estoy sabiendo levantar la mano en el Zoom, no te perdón. preocupes, Marina, dime. Buenas, a ver, a mí me interesa mucho la charla del crowdfunding porque yo soy directora y guionista, entonces esto me interesa para sacar proyectos audiovisuales, verse cortos, cosas Sí. así. Y ahora mismo estoy inmersa en un proyecto de cortometraje buscando financiación.
que es Sí, los rollos de cómo hago el crowdfunding, por dónde empiezo, qué tal. Y justo me ha venido muy bien que sacases el ejemplo del cine al que echasteis una mano, porque claro, la idea que teníamos en mis equipos y yo era tipo, pues un póster firmado por mí, que soy la directora, y por los actores, venir claro. al estreno gratuito, no sé, cosas así, pero era como, si tienen que ser no materiales, al final esos pósters me van a costar un dinero que al final lo voy a tener que quitar de producir el propio cortometraje, entonces hago, ay, ¿qué hago? Claro, pues es un poco lo que hablábamos. Es decir, claro que hay recompensas materiales y es lo más fácil a dónde ir, ¿eh? Mm, Pero sí que es verdad que la posibilidad de que puedas plantearte, yo qué sé, una tarde, una charla, ¿no? O vente a tomar un café con los actores y te explicamos el tránsito entre bambalinas a la hora de hacer este proyecto, ¿no? O incluso, ya en el ámbito más cooperativo nos encontramos que lo que funciona mucho es la transmisión de conocimientos, ¿sabes? ujú. Em, Te enseño a... O sea, o te invito a hacer un taller de fotografía para que aprendas a cómo funciona el revelado de foto. ¿De acuerdo? Pues un poco, es decir, en Goteo hay mucha recompensa material. Pero sí que nosotros creemos y nos afianzamos en eso, en que muchísimas veces le supone un trabajo extra a las campañas y sobre todo un coste, como bien decías tú, porque vas a tener que pensar en el póster, diseñarlo, imprimirlo, después hacerlo. Diseñado está y ya me he gastado 40 euros en el diseño. Ya he tenido Claro, el primer gasto y no he empezado a producir. y claro, y después, pues si tienes la campaña abierta a toda España y viene alguien que te pide el póster para, yo qué sé, para que se lo envíes, pues eso, a Palma de Mallorca, pues te van a costar encima los portes 6 euros. ¿No? Y Claro. hay que ir sumando, hay que ir sumando. Entonces, sí que es verdad que nosotros abogamos mucho por esa parte más creativa Ujú. y que a veces es mucho más interesante, porque tenemos que tener muy claro que el donante tiene muchas caras y que no todas las caras son gente que da dinero y no le interesa nada. Eh, mucha gente que, mucha gente que dona dinero a proyectos audiovisuales, lo más seguro es que trabaje dentro del mundo audiovisual. Entonces ahí también tienes tu segmentación, porque a lo mejor la donación es el de poder crear entornos de, de transmisión de conocimientos o de brainstorming, el de poder crear networking, el de poder crear una sesión de te invito un día a ver las películas que más me gustan, ¿sabes? Con palomitas. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Entonces sí que es verdad que yo siempre os pido que le deis un par de vueltas, Ok. ¿vale? Que aunque parezcan más trabajo... Al fin y al cabo, las recompensas no materiales lo que os van a ayudar es a afianzar esa comunidad a futuro, a Ujú. tener un impacto sobre ellas mucho mayor y después también que os van a tener un coste económico menor. Vale, vale, muchas gracias. De nada. Y aparte también, Marina, comentarte que si entras en Goteo verás que tenemos muchísimos proyectos audiovisuales de este tipo. Justo ¿Vale? os iba a preguntar Está si vosotros situada. estáis abiertos a ayudar con cortos pequeñitos o solamente con cosas muy grandes, porque claro, yo no tengo No, la nosotros, capacidad la para verdad hacer es algo que grande. te tengo que decir que, claro, nosotros en el ámbito estatal no tanto, pero en Barcelona, por ejemplo, trabajamos, nos entran muchísimos proyectos de final de curso de la SCAC. Ah, mira. Estamos hablando de proyectos pequeñísimos, Ujú. de importes de 2.000 3.000 euros a lo mejor, ¿no? De recolección. Pero sí, y ahora mismo solamente lo tenemos, estamos implementándolo porque lo estamos sacando a la web. En lo que es el año que viene, yo creo que va a estar lanzada, pero solamente para el ámbito de hablar catalán hasta el momento, ya veremos si crece más. Pero sí que estamos preparando un espacio de financiación solamente para el ámbito audiovisual en Cataluña. Entonces, un poco como para tener como colectivizado también ese sector, ¿no? Que sí que es verdad que trabajáis mucho con crowdfunding a nivel pequeño
o incluso puedes tener diferentes tipologías de financiación para la hora de hacer un proyecto. Muchísimas gracias. De nada. Pues sigo. Entonces, si no hay más preguntas, pues lo que hablábamos, ¿no? El tema de las recompensas y sobre todo, pues acabaría con el tema de recibir el feedback. Em, Tenéis que tener en cuenta, y que es importante también esto, que para poder dar por cerrado el proyecto con vosotros necesito pruebas de la ejecución. Es decir, no necesito que me hagáis una Biblia, esto no es una ayuda subvencionable como puede ser la de un ayuntamiento o la de una administración pública, pero sí que es verdad que necesitaremos que hagáis un poco el resumen de cómo ha quedado la ejecución total, ¿no? Y que nos enviéis un poco un documento donde me digáis que todas las recompensas se han enviado o los que no se han enviado han sido por estas causas o... ¿no? Y un poco pues las fotos del desarrollo y que también lo colguéis dentro de la página del proyecto para la comunidad. Porque es importante también después dar que el proyecto no quede en el aire. Es decir, no, ya sé que supone un gran esfuerzo hacerlo y que la energía va en la recaptación, pero tenéis que también tener constancia que es importante que determinemos que el proyecto y el dinero que se ha donado ha tenido un fin y que ese fin está hecho, ¿no? Y que muchísima gente no lo va a ver tangiblemente, entonces es importante que lo podamos mostrar a nivel online eh, a la comunidad que os ha ayudado. Vale, puntos clave. Lo que hablábamos al principio, regla 30-90-100. ¿Vale? Esto es una regla que tenemos nosotros y que siempre os la lanzamos porque eh, está más que consensuada y aplicada, que si recaudas el 30% de tu mínimo en los 7 primeros días de campaña, tienes el 90% de probabilidades de llegar al 100% de tu dinero, de tu dinero. Y aquí voy a hablar de los círculos concéntricos, que a mí es una cosa que creo que es muy importante para que también lo tengamos en planificación. Em, Vuestra campaña va a atravesar 3 círculos. El círculo inicial, que es el de familias y amigos. El círculo intermedio, que es el de amigos, y el círculo total, que es el de desconocidos. Por tanto, mi mínimo o mi presupuesto mínimo tendría que ser bastante similar al importe que creo que puedo recaudar de mi familia y mis amigos, mi núcleo directo. Porque es gente que ya me conoce, es gente que ya conoce el proyecto, es gente que va a donar sí o sí. Después, mi óptimo o mi trabajo óptimo natural tendría que ser el de amigos de amigos. Gente que aunque no llegue a conocer el proyecto, puede tener una referencia directa por parte de mi núcleo directo y por lo tanto puede emerger en esa confianza a la hora de dar la donación. Y el trabajo de comunicación y la planificación tiene que ser para llegar a desconocidos. Gente que no conoce mi proyecto y que no tiene manera de contactarme a mí directamente, pero que a la cual le puede parecer atractiva, interesante el proyecto que estoy ofreciendo a través de la web. Como podéis ver, los círculos se amplían, la capacidad de recaptación es mayor, pero el esfuerzo de trabajo también es mayor. Mi familia y amigos necesitaré un poco esfuerzo porque ya me conocen, pero es verdad que el importe que puedo recaptar tiene un límite. Amigos de amigos, el trabajo va a crecer, pero también es verdad que la facilidad para que puedan ayudarme es mayor y después entonces todo mi esfuerzo comunicativo tiene que venir a recaptar desconocidos, a explicarles quiénes somos, qué hacemos, qué queremos y cuál va a ser el beneficio de que nos apoyen. Y dentro de esos desconocidos yo siempre hablo de no penséis solamente en esa persona individual, sino tener en cuenta las RSCs. La mayoría de empresas
que tienen beneficios por las normativas comerciales y mercantiles, tienen la necesidad de crear acciones de responsabilidad social corporativa. Ese dinero muchísimas veces queda colgado y no se gasta del todo. Entonces, es importante que también penséis, ostras, ¿a qué puertas puedo llamar que le interese mi proyecto? ¿Qué alianzas puedo hacer? ¿No? ¿Quién puede pensar que esto que estoy haciendo es interesante? Y aquí pongo un ejemplo que se escapa un poco, pero que también me parece un muy buen ejemplo de campaña, que es el de la piloña. Hace 2 años llegó a nosotros el proyecto de la piloña en Asturias. La Piloña es una población pequeñita de Asturias que tenía un antiguo centro social, un inmueble que estaba a punto de abandonar y que la población quería utilizarlo para que fuera su centro neurálgico de la comunidad, para que fuera su punto de encuentro, el punto de acción cultural, el punto de acción de entretenimiento y ocio para todas las generaciones de, del entorno, no solamente de Piloña, sino también de lo que sean aldeas y pueblos de alrededor. El edificio estaba en estado ruinoso, por lo tanto, el importe que se necesitaba para poder ponerlo en marcha, como podéis imaginar, era bastante importante. De hecho, recuerdo que la fase 1 de recaptación era única y exclusivamente para poder hacer el tejado. ¿Sí? Este proyecto es un proyecto que apadrina, ¿no? O lleva a cabo, porque es una de las personas que viven en el pueblo, Rodrigo Cuevas, el cantante. No sé si conocéis. Ya solamente es verdad que con su figura y sus contactos, la verdad que tuvo muchísimo impacto porque se marcaron. Os invito a que lo busquéis. Después os pasaré el link si queréis. Os invito a que lo busquéis por goteo. El impacto del vídeo que hicieron para la presentación de la campaña era muy, muy divertido, entonces se hizo muy viral y tuvo mucha repercusión en el foro de desconocidos, porque el de la familia y amigos y amigos y amigos, en ese caso, como ya lo tenían tan trabajado a ser entornos como mucho más cerrados dentro de lo que es la Asturias rural, que su planificación fue centrarse en los desconocidos. Entonces, pues eso, ¿no? Hicieron una campaña muy divertida, muy viral, del vídeo de inicio de campaña, y después fueron yendo a hablar con diferentes entidades y consiguieron que el Primavera Sound se pusiera de matcher. Si no recuerdo mal, creo que les puso 20.000 euros de match funding privado. Eso significa que no solo consiguieron que el Primavera Sound hiciera una gran donación, sino que lo hicieron a través del sistema de matcher privado en el cual el Primavera Sound decía, nos mola mucho este proyecto, queremos donar 20.000 euros, pero queremos que nos ayudéis. Por cada euro que metáis vosotros, nosotros pondremos 1 euro. Eso lo que hizo fue reactivar la campaña de una manera brutal, al punto que yo creo que los 20.000 euros se gastaron en un día y medio. Muchísima gente que donó durante los días del Primavera Sound no vive en Asturias y no irá nunca a la Piloña, pero conoce el Primavera Sound y le interesó el proyecto y dijo, ostras, pues venga, sí, pues doy 10 euros, ¿sabes? Doy 10 euros y que Rodrigo Cuevas me envíe una tarjeta postal firmada diciendo muchísimas gracias por participar en la Piloña. Y si alguna vez paso por Asturias, pues ya iré a verlo, ¿no? Pero vuelvo otra vez. La campaña de captación de desconocidos fue muy buena, la captación de grandes donaciones fue muy buena y el pensamiento de utilizarlo como Marcher, conociendo el nombre de prestigio de ese Marcher que habían conseguido, fue muy buena, ¿no? Entonces, la progresión lo que hizo fue que llegaran efectivamente a mucho más del 100%, mucho más del 100%.
¿vale? También, pues hablando del 100%, el poder de tracción, ¿no? ¿Qué es lo que yo os digo siempre también? Es en plan, poned presupuestos realistas porque es mucho más atractivo ayudar a campañas que ya están al 80 al 80 o al 90% o han llegado al 100% en la primera fase y que ya van a luchar por el óptimo en la segunda, que esas campañas que su presupuesto mínimo son 900 euros y a día 38 pues tienen 850 y aún no han llegado, ¿vale? Porque esto es el poder de atracción o el poder de atracción o el poder del restaurante, que lo decimos nosotros, ¿no? ¿A qué restaurante te vas a ir a sentar? ¿Al que tiene mucha gente o en el que no hay nadie? Pues lamentablemente, aunque el cocinero sea el mejor cocinero del mundo, nuestro comportamiento animal hace que nos sintamos mucho más atraídos por un restaurante donde vemos que hay muchísima gente ya comiendo, ¿no? Que probar cosas que a lo mejor pueden estar muy ricas, pero que no hay nadie que nos dé ese feedback. Entonces, otra vez importante aquí el poder de el mantenimiento de la comunidad y el de la participación para poder tener ese feedback constante y que nos dé como ese prestigio ante nuevos donantes. ¿Sí? Vale. Bueno, os he hecho un poco un compendio de proyectos que nos enorgullecen especialmente a nosotras, porque creo que marcan muy bien lo que es la filosofía de Goteo. Como ya os he dicho, Goteo es un poco dispar en cuanto a lo que es plataformas de crowdfunding normal, porque como somos una fundación sin ánimo de lucro, buscamos mucho que los proyectos sean afines a nuestras líneas de trabajo. En esto, comentaros que Goteo trabaja con las huellas ODS o con o con los objetivos ODS 2030 y que los vais a encontrar dentro del formulario de acción. Cuando entréis a crear un proyecto, veréis que os vamos a pedir vuestro impacto social. Es decir, qué tipo, si estáis alineados en alguna ODS, cuál de ellas, por qué lo consideráis, cuáles son vuestros indicadores de impacto, qué es lo que queréis buscar, cuál va a ser vuestro entorno colectivo. ¿De acuerdo? Un poco para que veáis hacia dónde vamos, hacia dónde está pensado todo este formulario, pues como veis, tenemos desde pues Iridia, por ejemplo, que participa, hace campañas cada año para sus proyectos de derechos humanos. Tenemos La Marea, que también ha acabado la campaña con la climática sobre derecho a la información veraz y información independiente. Hemos tenido campañas como Top Manta, por ejemplo, bueno, pues que hace ropa legal hecha por gente legal y que ha tenido un gran éxito y que realmente yo creo que es una de las campañas más emotivas que tenemos. Actualmente tenemos a Mensacas, ahora que es una cooperativa de mensajeros que se hizo partiendo de los riders para tener derechos dignos para ellos y que se les quemó el local hace 2 días y que ahora mismo está en campaña, o sea que si queréis ir a verla y ayudar, por favor, os lo van a agradecer. Tuvimos una campaña para las Kellys que están haciendo una plataforma de hoteles con valores de garantía salarial y de dignidad de las trabajadoras. También tenéis la Benéfica La Piloña, que es el proyecto que os estaba explicando antes, carne cruda, y después proyectos de research, proyectos de cooperativas y ámbito social, etcétera, ¿no? Pues como podéis ver, estamos como mucho más lanzados a un espacio donde buscamos un retorno colectivo. Buscamos que no solamente sea un proyecto de la gente que lo hace, sino que el beneficio de de la población total pues sea mayoritario. ¿Vale? Y bueno, implicaciones legales del crowdfunding. Eh, Esta es un poco la estructura legal que os decía. Haces el impulsor, crea el formulario y con esto se crea el contacto con el asesor. El asesor realiza un feedback inicial, ¿vale? Y ahí se introduce una serie de negociaciones o de conversaciones hasta que estamos ok los dos en la publicación. Tenemos después lo que es la fase de campaña, que ya hemos hablado.
Como bien os decía, la primera fase, una vez finalizada, se abre ya la preparación de la documentación legal mientras estáis en fase del óptimo para hacer la firma, para hacer nosotros la validación de los documentos y la preparación del contrato, la firma del contrato, la entrega de la ayuda y después la ejecución del proyecto según el contrato y por lo tanto después la confirmación de que ese proyecto y las recompensas están hechas. ¿Vale? Bueno, aquí un poco por de formación profesional que yo soy jurista, os explico un poco cómo está la situación de la regulación aplicable al crowdfunding según nosotros. Pues bueno, tenemos por parte, por lo primero, lo que os comentaba, ¿no? Es un contrato interparte sobre las bases del crowdfunding. Después tenemos la aplicación del crowd, que es esta ayuda económica que entra a través del contrato. Y después la aplicación de ley de mecenazgo, que como os decía es a través de la ley 49/2002, que este año ha sido actualizada y por lo tanto esos importes han aumentado en cuanto a esa deducción. Importante también aquí deciros que para que los donantes tengan capacidad de deducción de esa donación que han hecho, tienen que aportar los datos fiscales, ¿vale? Y tienen que aportarlos antes de que acabe el año donde han hecho la donación. Solamente para aquellos casos en los que me han aportado los datos fiscales, nosotros podemos emitir informe de donativos a Hacienda para que les aparezca ya directamente esa donación en el borrador. Si no me han metido los datos fiscales, es posible hacerles un certificado, pero ya nos implica el riesgo de que Hacienda os pida eh, la, toda la documentación pertinente a esa donación, porque ellos no la tienen registrada, pues nosotros no hemos podido emitir los datos fiscales a ellos. ¿De acuerdo? Y hasta aquí de momento, entonces yo aquí me pararía, no sin antes explicaros un poco el match funding. ¿De acuerdo? El match funding, que ya lo he comentado anteriormente, pero para que la tengamos un poco encima de la mesa, es la situación en la que no solamente busco un donante individual o persona física, sino lo que también es lo que estamos buscando es un gran donante o un donante público que me ayude a hacer un match entre donaciones públicas y donaciones privadas para el aumento sustancial de esa campaña. ¿Vale? Dejarme que haga un cambio de presentación súper rápido. A ver si puedo. No me quiero repetir mucho, entonces, pero para que lo veáis un poco. Ahí está. Vale, aquí lo tenemos. Vale, pues el match funding, ¿no? Esto, la- el compromiso social, que es lo que hablábamos, ¿no? Vale. Pues lo que decía, el match funding es un instrumento que no solo es para la participación pública, sino también para la privada, aunque sí que es verdad que nosotros trabajamos especialmente con administración pública, que lo que quiere hacer es eh, mejorar o florecer algún tipo de sector, ¿vale? En el cual lo que hacemos es que de, por cada euro de cada donante, la administración pública pone 1 euro hasta el límite que ellos consideren. ¿De acuerdo? Actualmente tenemos 4 match funding en marcha, 3 de ellos en Cataluña y uno de ellos en León, que se inicia dentro de poco, y las formaciones, porque el match funding que realizamos también desde Platonic tiene una parte de formación especializada para las entidades cuando las hacen las administraciones públicas. ¿De acuerdo? Y lo que normalmente, pues en el caso de León, por ejemplo, lo que se están buscando son 20 proyectos de desarrollo local en todo el territorio de la Diputación de León que tengan un impacto dentro de las zonas rurales y con un match funding de 20.000 euros por cada proyecto. ¿Vale?
lo que supone que los primeros 20.000 euros que reciba ese proyecto van a ser macheados por la administración con 20.000 euros más, con lo cual pues, la multiplicación, como podéis ver, llega hasta 40.000 euros. Beneficios de esto. Bueno, pues claramente para nosotros es importante porque lo que nos enseña es que, que lo que nos da es una doble validación. Como siempre, como hablábamos en el crowdfunding hasta ahora, de la validación de la comunidad en torno a mi proyecto, en este caso la validación viene en los dos lados. Mi proyecto está siendo validado por la comunidad que me está dando las donaciones privadas para determinar que es sólido, que es atractivo y que les gusta. Y con esto hace que la institución tenga la tranquilidad de que está poniendo dinero en algo que va a ser, va a ser importante o va a ser beneficioso para la comunidad, que es la que ya me lo está diciendo. Y por otro lado, la administración, al poner dinero o a seleccionar mi proyecto dentro de ese match funding, lo que está haciendo es indicarle a la población que mi proyecto es confiable y que tiene un objetivo desarrollable lo suficientemente sólido para que la institución confíe en darme ese dinero. ¿Sí? Entonces, como podéis ver, al final lo que estamos haciendo es unir la institución, los proyectos y la comunidad en un solo proceso. ¿Vale? Con esto, ¿qué conseguimos? Pues dar más legitimidad a los proyectos, traen más transparencia ya que están basados dentro de lo que son las políticas públicas, por lo tanto tienen unos requisitos establecidos. Se aplica con un compromiso social más alto del que podría ser el crowdfunding. Tiene un impacto o eficiencia social mucho más alto y por lo tanto también normalmente están bastante basados en la economía solidaria, con lo cual ahí lo que estamos haciendo también es la aplicación de nuevas fórmulas de mercado. ¿Vale? Como ya hemos dicho, esto puede ser tanto, aunque nosotros hablamos mucho de las ventajas del match funding público porque creemos que es una muy buena manera de las administraciones de hacer un riego importante a muchísimos sectores emergentes, pudiendo repartir muchísimo más el caudal público, también es importante entender que se pueden hacer calls o tenemos match funding privados. En especial, por ejemplo, nosotros tenemos un canal abierto de match funding con el Banco Fiare en el que cada año ellos escogen los proyectos para poder hacer match funding de hasta 10.000 euros sobre el proyecto que más les interese. ¿De acuerdo? Pues hemos trabajado, como podéis ver, tanto en entidades privadas como en entidades públicas en cuanto al match funding. ¿Vale? Y como bien os decía, pues bueno, eso es muy parecido, lo único que hay cuando se trata de un match funding realizado por una administración, vamos a tener esta fase de publicación de la convocatoria, presentación de los proyectos, selección de los proyectos por parte de un jurado y una formación específica con píldoras de asesorías premium, etcétera, porque lo que se busca mucho por parte de la administración cuando se hace match fundings es que haya un 100% de ratio de éxito, ¿no? Que no haya, que la mayoría de proyectos seleccionados puedan llegar a su fin. Entonces sí que se les hace un espacio de formación más amplio. Bueno. Pues esto no es un poco lo que ya veníamos hablando de lo que son las ventajas y los beneficios, que aquí, aunque son del match funding, podríamos aplicarlas tranquilamente también a lo que es el crowdfunding normal, ¿vale? Y pues los servicios que os explicábamos que vienen incluidos en este caso, pues es que vienen pues talleres como el que estamos teniendo hoy y también talleres mucho más especializados en cuanto pues formulación de campañas exitosas o cómo planificar tu campaña comunicativa, aparte de asesorías premium. Pero vuelvo a decirlo, esto viene incluido en lo que son los servicios de match funding cuando hagamos las convocatorias. Pero si alguna entidad considera que necesita ese tipo de taller práctico, ese tipo de asesoría premium, puede presupuestarse dentro de lo que es su proyecto y se pueden dar de manera individualizada. ¿Vale? Y bueno, hasta aquí yo creo que podríamos acabar. Me estoy quedando un poco ya sin voz, estoy un poco ronca, o sea que podríamos pasar perfectamente al turno de palabras.
No sin hablar de que nosotros consideramos que el crowdfunding y el matchfunding es una manera primigenia de hablar de crowd advocacy, o lo que podríamos decir es lucha de los derechos a través del crowd, en el que lo que estamos haciendo es no solamente dar voz y voto a los proyectos, sino hacer que las comunidades participen activamente en cómo quiere que se desarrollen los proyectos y servicios en su área. Entonces, bueno, cerraría de este modo lo que es la parte más técnica y ya pues abriríamos más a lo que es el turno de preguntas, palabras. Espero, Romina, que haya podido cubrir todas las bases. He pegado un buen chorreo Sí. de lo que se dice y, Eh, y bueno. la verdad que es súper claro y conciso, como con las ideas claves que siempre suelen preguntar. Ahí están preguntando si puedes repetir requisitos con Hacienda para la deducción. Sí, los requisitos con Hacienda para la deducción, básicamente, todas las donaciones que se hagan, que se hagan en la plataforma de goteo, tienen consideración de donaciones a la fundación y por lo tanto les aplica la ley de mecenazgo. Lo que sí que es importante es que tú cuando haces la donación a través de la plataforma, ¿vale? Y te des de alta como donante, te vas a ver que se abre una pantalla donde te dice danos tus datos fiscales. Esa pantalla no es obligatoria porque se hace justo después de la donación. Pero es importante que tengamos claro que hay que rellenarla si queremos que sea deducido. Es decir, nosotros no damos hay muchísima gente que considera que no quiere por 10 euros que da, no quiere tener ese certificado, le da igual la deducción de Hacienda, y entonces no ponen los datos fiscales y ya está. Pero es importante porque nosotros en el ciclo de certificados de donación, en enero enviamos a Hacienda informe comunicativo con todos los donantes que nos han dado sus datos fiscales. Todos esos donantes son validados por Hacienda y si la validación es correcta, que es una validación mera de datos públicos, es decir, nombre, apellidos y DNI, ¿de acuerdo? Es decir, que si se llama, la señora se llama María Encarnación, no me pongas Puri. Hay que poner María Encarnación, porque si no, Hacienda me dice es que ese nombre no es el correcto. ¿Sí? Ya les van a salir la donación directamente en el borrador. En los otros casos, nosotros podemos crear un certificado, pero ya tendrán que poner la donación a mano cuando hagan la renta anual y puede después haber peticiones por parte de Hacienda, pues, de justificarme esa donación porque yo no la tengo registrada, que no hay ningún problema, se puede hacer, pero es muchísimo mejor meter ya los datos fiscales en un principio y ya está. Esto aplica tanto para personas físicas como personas jurídicas. Es decir, la deducción de la Ley 49 de 2002 aplica para aquellas donaciones que se hagan a entidades sin ánimo de lucro por parte de personas físicas donde el impacto es en la renta o en personas jurídicas donde el impacto está en el IS. También puede tener deducciones ahí. ¿Vale? Lo digo también porque a veces es importante ponerlo y aparte también, si son empresas, después también contactando con nosotros podemos hacer el justificante de donación para también su contabilidad, ¿vale? Para que también la puedan tener equilibrada en ese sentido, porque como las certificaciones vienen a un año posterior y a veces nos piden, a veces la empresa te va a decir, sí, pero yo necesito justificar que te he dado 1.000 euros esa fecha. También te hacemos la justificación sin ningún problema, ¿eh? Todo lo que sea poderos ayudar en que en grandes donantes puedan tener participación en vuestros proyectos, cualquier documento que ellos necesiten para poder hacerlo adelante, nos lo podéis pedir a través de los asesores y nosotros os ayudaremos en ello. Muchas gracias, Eva. ¿Alguna pregunta, consulta? Aprovechar que tenemos aquí a Eva. Eh, también os dejé ahí los datos en el chat de dónde vamos a colgar los materiales en el nido, que después les vamos a mandar un mail indicando cómo suscribirse. Igualmente tenéis acceso sin ser parte del nido, pero bueno, para que sepan, para tener acceso a todos los materiales. Y también una evaluación de contenido de satisfacción para que nos respondáis en 1 minuto y medio, para que nos aporten también nuevos temas de formación, ya que estamos planificando el 2025. Así que también aprovecho este ratito para contaros. Eh, ¿Alguna pregunta, duda más? Creo que los he dejado extenuados. Sí,
Sí, perdón, una preguntita rápida. Venga, Marina. Entiendo que al ser una asociación sin ánimo de lucro, si yo quiero hacer un crowdfunding con vosotros, no me va a costar económicamente. Vamos, Eh, no, no no hay- sé, es una duda que tengo. claro, es lo que hablábamos antes. Es decir, el proceso es que la plataforma se queda el 6% del importe que vayas a poner, pero siempre te pedimos que lo pongas en tu presupuesto. Es decir, si tú necesitas Sí. 2.500, ya presupuestes que vas a pedir 2.800 para que ese 6%, ¿vale? Ujú. Venga dado por los donantes y no venga retenido por la cantidad que tú necesitas. Vale. ¿Sí? Como lo que decía, como nosotros somos una entidad sin ánimo de lucro, ese 6% va única y exclusivamente al mantenimiento de los servidores, del código de la plataforma que funcione bien, a los técnicos de IT que son los que trabajan y a los asesores que os hacen el asesoramiento. No hay una distribución de beneficios, no va directamente, solamente para ese mantenimiento. Y ahora que estamos trabajando en la página web 2.0, ¿no? Para nuestro 15 aniversario, también va para el nuevo lavado de cara, ¿vale? Y aparte también tienes que tener en mente las comisiones bancarias, que pueden suponer hasta un 3%, ¿vale? O sea, pero en total, pues es eso, no llega al 10% del importe total a retención y por lo tanto, nosotros, pero eso te lo dicen nosotros nuestras propias guías, ¿eh? Siempre suma un 10% más de lo que tú consideras en tu budget que necesitas para que no te repercuta en ti. Aparte, sí que es verdad que si tú necesitas un asesoramiento más específico, porque te ves que necesitas, pues eso, a lo mejor un asesoramiento premium en campaña o en recompensas, tiene un importe, pero nosotros lo que hacemos es que lo podemos ajustar. Incluso muchísimas veces lo que hacemos es decirte lo ok, te lo hacemos y pero ponlo dentro de uno de los conceptos más también dentro del budget y lo que hacemos es retenerlo en el momento de la transferencia para que tampoco te sea un impacto directo para ti. Vale, gracias. ¿Alguna duda? ¿Consulta más? ¿Alguien se inspiró y va a lanzar su campaña o dice, Ujú. me retracto un poco? Bueno, si tenéis Sí, dudas, aunque no sea hoy, nos podéis escribir a info@goteo.org y aunque a veces tardamos un poquito, intentamos dar contestación a todos los mensajes que nos enviáis. vale. Damos fe de eso, porque también a veces les contactamos, así que nada, si no hay más dudas o preguntas, Eva, te dejamos libre, que estás con esa tos Sí, y no puedes perdonadme, ¿eh? más. Es No, que no, que muchas gracias por el esfuerzo. Nada, nos vemos, como saben, seguimos viendo por este canal ya en el 2025 lo que son formaciones, asesorías, estamos, si quieres recibir alguna, nos escribís a ss.formacion@ecosfront.org y lo dicho, ahora cuando Eva nos mande todo el material, lo colgamos en el nido y os mandamos mail con todo actualizado, ¿vale? Y esta sesión se colgará en las próximas semanas, ¿vale? Editada y todo. Así que muchas gracias, Eva, a y nos vosotros, seguimos viendo, ¿vale? que vaya muy bien. Muchísimas gracias. Adiós.